Mucho gusto, Catalia. Un placer estar con la audiencia de Mesa de Periodistas y también poder contar un poco sobre lo que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos es. En primer lugar, es parte del sistema de las Naciones Unidas y es la agencia especializada en materia de compras, en materia de gestión de proyectos y en materia de infraestructura. Desde ese lugar hemos venido en América Latina y el Caribe trabajando muy profundamente en el tema de compra de medicamentos, precisamente porque es uno de los aspectos que canalizan un enorme presupuesto público y donde hay también una necesidad insatisfecha por parte de las personas más vulnerables para acceder a través de comprar de una manera más eficiente y asegurar que no se paguen valores tan diferentes entre los distintos países de la región. En los países que ustedes han tenido experiencia, señor Rossi, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que se han identificado y qué medidas se pudieron aplicar para poder enfrentar los problemas de desabastecimiento que hoy sufre Panamá? Bueno, podría referir dos o tres aspectos que son esenciales. El primero, desde luego, es conocer qué valores están ofreciendo los laboratorios en los países cercanos. Creo que cuando uno tiene puestas anteojeras y solamente ve los precios que se pagan en un país, lo que le falta es un dato comparativo para poder ver hasta dónde puede llegar la ambición de comprar mejor en beneficio de las personas más vulnerables. El segundo elemento tiene que ver con sumar y consolidar el poder de compra. Por eso nosotros hablamos de compras consolidadas, que son aquellas que permiten precisamente usar todo el poder de negociación de un Estado a favor de obtener los precios más convenientes. Y desde luego, en estas estrategias hay ciertos detalles que hacen una gran diferencia, como por ejemplo, comprar con los precios de referencia a la vista. Claramente son prácticas no recomendadas porque esto impide lograr llevar los precios hacia abajo, que es lo que se busca con una estrategia de compra. Y finalmente, asegurar una transparencia y una integridad en todas las etapas del proceso de compra, de tal manera que no solamente a nivel de conocer los precios al inicio a través de un observatorio, sino que a lo largo de cada una de las etapas que llegan hasta la distribución, existan reglas muy claras para todos los actores en el convencimiento que lo que busca la administración pública tiene que ser obtener los precios más bajos, que es el objetivo final. Fernando Martínez tiene preguntas, señor Rossi. Sí, buenos días. A ver, a lo largo de la región, nosotros vemos la presencia de las mismas empresas, las mismas fábricas, los mismos costos de producción, pero en el caso de nuestro país, asumo que también en algunos otros, distintos, pero muy distintos precios. Yo he escuchado que parte de la solución sería ampliar el tamaño de la oferta para hacer el mercado más competitivo. ¿Cómo entra la UNOPS como un mecanismo en el cual hay presencia de estos organismos o de estas organizaciones o de estas empresas privadas? ¿Cómo entra a funcionar? Y también quería preguntarle cuáles son las herramientas que favorecen la transparencia y la lucha contra la corrupción en los procesos de compra facilitados por la UNOPS. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y usted lo dijo claramente, al final del camino se trata de promover una mejor competencia y esto tiene que alcanzarse de una manera transparente a lo largo de todas las etapas del proceso. Efectivamente, compañías que son iguales cotizan precios diferentes según los países y esto justamente se logra conjurar o atacar a través de un sistema de negociación
como dicen en México, de piso parejo, en donde se logren poner condiciones que no pueden ser diferentes en un país que en otro cuando se trata sustancialmente de los mismos principios activos. Desde el punto de vista de cómo lograrlo, justamente eso requiere condiciones sumamente claras en los distintos procesos, pero también requiere de estrategias diferenciales. Hoy se habla, por supuesto, de licitación pública, se habla de compras directas, pero las palabras por sí mismas no van a modificar la realidad. Es necesaria que esos objetivos estén acompañados de una estrategia de gestión consistente. Y desde esa perspectiva nosotros hablamos de una modificación sistémica. Lo que propone el abordaje de UNOPS es no solamente trabajar con herramientas de conocimiento, como puede ser el Observatorio de Precios de los Medicamentos, que permite ver en tiempo real cómo se están pagando los medicamentos en 21 países de la región, sino también darle continuidad a todo ese proceso hasta llegar al proceso de compra, qué se negocia, con quién se negocia, cómo es la trazabilidad de esa información hasta que llega al usuario final, al consumidor de esos medicamentos, y todo eso tiene que ser trazable. De eso se trata un poco el sistema que plantea UNOPS a lo largo de un proceso en el cual se trata de una intervención transitoria para permitir que se generen las capacidades, no solamente regulaciones. Este no es solamente un proceso de regulación normativa, sino es un problema o un desafío de mejorar las capacidades dentro de las entidades que compran para llegar al resultado final, que no es otro que asegurar competencia para bajar los precios. Y esa es toda la receta a la que se quiere llegar. Sabrina Bacal. Sí, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Aparte de, como usted lo ha explicado, hacer más transparentes, ágiles y justos los procesos de compra, ¿qué papel impacta en el tema de tanto desabastecimiento como costo de los medicamentos el hecho de que un país sea productor o no sea productor de medicamentos y el tamaño del mercado? ¿Y qué otros factores condicionan un mercado de medicamentos de lo que usted ha podido ver en América Latina? Porque en el caso de Panamá siempre se nos ha mencionado, digamos, esos dos puntos, que Panamá es un mercado chico y que no es productor de medicamentos, como, digamos, dos factores en contra de la mejor competencia y los buenos precios. Es muy cierto, Sabrina, lo que menciona. Un mercado chico evidentemente tiene una condición de entrada compleja a la hora de obtener mejores precios. Justamente el antídoto para eso es usar el poder de compra de toda una región. Esto es lo que empieza a mostrar el Observatorio de Precios para decir, bueno, si están a la vista los precios que se están pagando en otros sitios, entonces ya hay un argumento para abrir una negociación, sea que vaya por compra directa, sea que vaya a través de una licitación. Siempre al final del camino tiene que haber una negociación fuerte por parte de las entidades públicas. Para eso es muy oportuno el asesoramiento de entidades que están comprando a gran escala, como lo hemos hecho o lo estamos haciendo en México con más de 6.000 millones de dólares de compra, o en Guatemala o en Honduras. Nosotros creemos que, y tenemos datos ya, para poder entender que sobre 259 medicamentos que se están comprando en Panamá, se está pagando más del 11% del valor de referencia regional y más del 38% de los valores que por esos mismos productos está pagando UNOPS en la región. De manera que hay suficientes indicios, como decimos los abogados, de que se puede obtener una fortísima mejora en el valor de los medicamentos. Si me permite, Sí, Fernando. a mí me preocupa mucho el tema de lo que ustedes definen como fortalecimiento y modernización de la gestión institucional. A ver, en Panamá, mi primera pregunta es si UNOPS ha tenido reuniones, se ha reunido con el gobierno para encontrar algún camino porque entiendo que
Panamá será parte del observatorio, pero eso solamente, como lo dice el término, le permitirá observar medicamentos, pero no recibirá este aporte importantísimo. Se va a conseguir algo. Hay que hacer, por ejemplo, en nuestro país ni siquiera tenemos una capacidad para llevar un control de inventario. Así es. Y una data de usuarios. En media pandemia nos enteramos que hay irregularidades en los procesos de compra porque no tenemos suficientes elementos en esta era de la modernidad para cuantificar y llevar de una forma científica y detallada la relación entre los medicamentos que se necesitan, el momento en que se necesitan y a quienes estaríamos beneficiando. O sea, aquí hay una tosudez burocrática, por decirlo de alguna manera. Súmale a eso, Fernando, que se hace de forma manual. Muchas gestiones se hacen de forma artesanal. Y yo siento que allí es donde hay un problema, diría yo, más grave. Y esta forma de hacer las cosas es la que al final del camino, y perdone que sea terco, facilita la corrupción. Señor Rossi. Sí, con mucho gusto respondo a esta inquietud. Básicamente, efectivamente, el observatorio es una solución para brindar conocimiento, que es el primer paso para resolver esta ecuación de tener desabasto y tener precios altos de los medicamentos. Para poder ir más allá, se requiere una solución sistémica. Respondiendo a la pregunta, ustedes consultaron si nosotros hemos tenido reuniones. Sí, efectivamente, hemos realizado una presentación frente a la Mesa Técnica de Medicamentos, a donde fuimos amablemente invitados. Hemos compartido la experiencia de UNOPS y hemos propuesto un menú de 5 pasos para poder atacar de fondo, pero también en el corto plazo, el problema que está planteado. Y esos 5 pasos son tener un sistema unificado de homologación del cuadro básico de medicamentos, contar con una regulación sanitaria fortalecida, tener listados básicos, que los cuadros básicos de medicamentos estén diseñados en base a la evidencia, es decir, dónde se está pagando muchísimo más que lo que ofrece el mercado a nivel regional. Luego, como lo decía Fernando, una gestión consolidada de compras y distribución de los medicamentos y finalmente usar a fondo los mecanismos de inteligencia de mercado para hacer bajar drásticamente los valores de los medicamentos. Ese menú de 5 pasos es la manera de traducir en acto un compromiso de ir a fondo contra estos 2 problemas que ha identificado la mesa, que son el desabasto y los precios altos como problemas crónicos del país. ¿Cuáles han sido los resultados? Me refiero al porcentaje de ahorro en la región. En el informe previo que ustedes nos han enviado para esta entrevista hablan de experiencias en México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Guatemala. ¿Cuánto ha sido el ahorro en estos países y de qué depende? Si cada mercado depende de la cantidad de la demanda que se requiere, como planteaba Sabrina, o de qué otros elementos depende para poder obtener una mejor oferta. Nosotros tenemos una experiencia concentrada especialmente en los casos de Guatemala, Honduras y México, donde hemos realizado precisamente este enfoque de una gestión sistémica. Y en estos países, luego de unas actividades de compra por parte de UNOPS, que forma el primer paso de la estrategia, hemos obtenido ahorros que fluctúan entre el 24 y el 56% sobre los precios que se estaban pagando antes de la intervención de UNOPS. Claramente esto responde a una estrategia que no se limita al observatorio, sino que va mucho más allá, adecuando los procesos y sin duda, como ustedes lo decían antes, el componente de digitalización también es de la mayor importancia, pero ninguno de esos componentes
es por sí mismo una causa eficiente del cambio, sino lo que se requiere es un abordaje sistémico. Es decir, que cada una de estas acciones están correlacionadas entre sí para asegurar lo que se quiere al final del camino, que es esa baja drástica en el valor de los medicamentos y luego sostenerla en el mediano y largo plazo con el paquete de ajustes regulatorios para que sí pueda la administración pública continuar haciéndolo sin la participación de UNOPS en el mediano y en el largo plazo. Sabrina. Sí, por la importancia del tema, hemos visto, digamos, propuestas de todo tipo y de toda índole en la Asamblea Legislativa. Hay algunos que proponen, digamos, ponerle un tope a los precios o un tipo de control de precios, y hay otras que se enfocan en los procesos, como bien usted lo ha dicho, y otras más que mencionan el oligopolio de las distribuidoras, o sea, de las personas, estoy hablando ya del ámbito privado, de los importadores de medicamentos. De su experiencia en los países donde se logró abaratar el costo de los medicamentos, ¿qué papel juegan este tipo de, digamos, de iniciativas? Tanto la cantidad de distribuidores como la posibilidad de regulación de la ganancia o de los precios. Muchas gracias, Sabrina. Efectivamente, el rol del mercado es determinante a la hora de formar un precio. Por lo tanto, es importante trabajar muy de cerca con todo ese mercado. No se trata de excluir empresas, sino de sumar mejores precios al proceso de compra. Nosotros tenemos para esto un enfoque que le llamamos el enfoque de gestión pública justa y equitativa. Es parte de los aportes que ha hecho UNOPS como agencia de las Naciones Unidas al Grupo Intergubernamental de Trabajo contra la Corrupción. Y desde ese punto de vista, con ese enfoque decimos, nos centramos en el usuario final, en el consumidor final, que son las personas más vulnerables. Para lograr mejorar esa situación necesitamos mejorar los precios. Para mejorar los precios necesitamos una mayor competencia. Y para mejorar esa competencia necesitamos más empresas por un lado, pero también una forma de buscar los precios que los lleve hacia abajo. La subasta inversa es uno de esos mecanismos, la negociación directa también, pero al final del camino se trata de usar esa inteligencia de mercados que mencionaba anteriormente al servicio de un proceso de compra eficaz. Y eso es lo que ha demostrado funcionar en los otros países. No es por arte de magia, no es por una modificación del marco legal que se va a lograr, sino que hay un sistema bien concatenado para que cada uno de los eslabones de esta cadena contribuya a llegar al resultado final, que es el precio más bajo, la mejor calidad, la mayor rapidez en la entrega para que no haya desabasto. Un detallito, a ver, UNOPS también apoya en la adquisición de equipos. En Panamá hemos tenido problemas con las compras, por ejemplo, en la coyuntura de la pandemia, de respiradores. Aquí creo que hay todavía un caso por ahí en la justicia sobre unos respiradores a precios muy altos. Cotidianamente hay problemas con la adquisición de equipos para hemodiálisis y también hay una que otra denuncia de la compra de ambulancias a costos elevados versus el mercado. Todo este tipo de equipos estaría en la base de datos del observatorio UNOPS. No solo medicamentos, pues, por decirlo de alguna forma. El observatorio, tal y como fue conceptualizado allá por el año 2018, cuando comenzó a funcionar, está focalizado en medicamentos. Sobre eso tenemos actualmente precios para 21 países y eso permite justamente contribuir a la formación de un mercado, por así decirlo, más sano. En lo que tiene que ver con equipamiento médico, por supuesto que estamos trabajando. Yo mencionaba anteriormente que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, trabaja no solamente en lo que es compra de medicamentos, sino también de equipamientos y gestión de la infraestructura médica.
En todos estos aspectos, especialmente con motivo de la pandemia, en lo que se refiere a equipamiento, hemos conseguido soluciones en la mitad de una emergencia donde era la ley de la selva. Hemos logrado justamente asegurar precios justos y entregas a tiempo. Eso lo hemos hecho con todos los países de la región y a lo largo del mundo hemos trabajado con muchísimos países, más de 80, donde se han brindado soluciones de entrega a tiempo de precios de medicamentos. Y otra vez, como mencionaban ustedes, el secreto está en usar el poder de compra consolidado para hacer bajar esos precios. Al final del camino, en estas relaciones de oferta y demanda, la manera más eficaz de lograr hacer que haya una baja de precios es usando el poder de compra. La administración pública tiene un enorme poder de compra normalmente desaprovechado. Y lo que tratamos a través de la colaboración de UNOPS con los países es de permitir que ese poder de compra se alinee mucho mejor para lograr llevar los precios hacia la baja y no hacia arriba, como pasa paradójicamente muchas veces. Entonces, de eso se trata el mecanismo que estamos recomendando aplicar también en Panamá y que naturalmente la última palabra la tiene la comisión técnica que tiene este tema por designio del presidente de la República. Sabrina, Fernando. Sí, ¿qué pasa con los genéricos? Sí. Los genéricos de calidad, porque aquí a veces se cuestiona la calidad de los genéricos, ¿han servido para ampliar la base de oferta y bajar los precios? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, para muchos medicamentos la apelación a los genéricos es una manera de democratizar el acceso a la salud. En otros, donde hay un gran componente de investigación y desarrollo, naturalmente es más difícil llegar a esto, pero en ambos casos, tanto con genéricos como sin genéricos, nuevamente es clave usar la inteligencia de mercado para poder poner sobre la mesa de ese gran laboratorio, de esa gran distribuidora, cuáles son los precios que se están ofreciendo a la vuelta de la esquina. En Centroamérica, con distancias muy pequeñas entre un país y otro, hay enormes distorsiones de precio. Por eso mencionaba que sobre 259 medicamentos que se están comprando en Panamá, hay entre 11 y 38% de distorsión en los precios y más de 130 medicamentos ya están en situación de desabasto. Entonces, estas patologías del mercado tienen que ser atacadas a profundidad y con velocidad. ¿Ustedes condicionan su intervención como UNOPS a las buenas prácticas que eliminen todo sesgo de corrupción? Lo pregunto y me sumo a la inquietud de uno de los oyentes que dice lo siguiente, señor Rossi. Toda esa explicación y mecanismo es teoría buena, es lo que debería ser, pero si hay corrupción nada funcionará. O sea, en ese sentido, ¿qué hacen ustedes para garantizar que sus plataformas y este mecanismo que ayuda a otros países va a ser utilizado por gobiernos e instituciones que efectivamente tienen un compromiso de eliminar todas las prácticas corruptas que nos han llevado a la crisis, que nos obligan a tocar las puertas de organismos como los de ustedes? Efectivamente, Castalia, al final del camino, todo este mecanismo que sugerimos tiene un único propósito, que es lograr el abasto de precios a valores los más bajos posibles y, por el otro lado, combatir la corrupción en todos los niveles del sistema. Por eso mencionaba el enfoque de gestión pública justa y equitativa, que a través de 6 dimensiones lo que propende en última instancia es obtener la máxima rentabilidad por la inversión pública. Y para ello lo hacemos en varias etapas. La primera tiene que ver con lograr hacer compras consolidadas a través de UNOPS, bajo nuestras normas, de tal manera de poder mostrar, más que hacer buena teoría, como decían los oyentes, más que hacer buena teoría, tratamos de mostrar en la práctica cómo en una compra consolidada se pueden asegurar ahorros para Panamá que pueden fluctuar entre el 25 y el 60%. Y a partir de ese resultado, extrapolar cuáles son las condiciones que tienen que replicarse para que ese mismo proceso de compras
pueda ser ya realizado por las entidades gubernamentales con igual nivel de eficacia. Un oyente me pregunta si UNOPS recibe algún beneficio por esta asesoría. UNOPS no recibe beneficios por las asesorías como parte del sistema de las Naciones Unidas. Es una entidad sin fines de lucro. Recupera simplemente los costos que necesita para realizar ese tipo de intervenciones a través de equipo especializado, sistemas informáticos y todo lo que son las oficinas con las que opera aquí, pero no obtiene un beneficio como tal. Y lo hace precisamente porque UNOPS, en tanto que agencia del sistema de las Naciones Unidas, está formada por los propios países, incluyendo a Panamá. De manera que nuestro interés no es otro que el de colaborar con Panamá en alcanzar políticas de Estado de largo plazo que permitan alcanzar y revertir el problema del precio y desabasto de los medicamentos. Un oyente dice que usted no ha contestado sobre el condicionar de que haya prácticas que eliminen la corrupción para poder ayudar a Panamá. Ok, lo trato de contestar. Decimos que la manera de abordar eso es a través de la aplicación de nuestro sistema de normas para las compras públicas. Ese sistema lo hacemos con el acompañamiento de las entidades de Panamá, de manera que ellos puedan ver en tiempo real cómo opera UNOPS a lo largo de cada una de las etapas del proceso, y una vez que ese proceso termina, hay una recolección de las buenas prácticas obtenidas y una recomendación para trasladarlas al gobierno y a la administración panameña, en este caso a través del Ministerio de Salud y a través de la Caja, de tal manera que haya, por así decirlo, una hoja de ruta muy bien trazada acerca de cómo se compone este menú de 5 pasos al que nos referíamos. Ese es el condicionante nuestro para poder entrar a una cooperación profunda con el gobierno de Panamá, poder aplicar nuestros sistemas y poder formular la recomendación a término para que haya un punto de salida en el mediano plazo con estas capacidades transferidas a la administración panameña. Yo tengo una última, aunque suene un poco idealista. Uno de los objetivos de UNOPS es reducir las desigualdades entre los países y garantizar que nadie se quede atrás cuando va a tocar las puertas de una institución de salud. Yo creo que aquí no hay que poner ejemplos para hablar de la marcada diferencia entre la prestación de salud en la caja del Seguro Social y quienes tienen el acceso a una clínica privada. ¿Se ha logrado cerrar esa brecha? ¿Se ha logrado reducir esa desigualdad en los países donde han puesto en práctica el uso de esta plataforma? A ver, yo creo que la respuesta es netamente positiva. Cuando uno logra bajar los precios en un 60%, el principal beneficiado es el ciudadano o la ciudadana que más dificultad tiene para acceder a esos medicamentos, que no puede recurrir a la farmacia privada, que no tiene acceso a la clínica privada donde se le suministran medicamentos. Entonces yo diría que la única verdad es la realidad de bajar los precios del mercado. Cuando se logran bajar esos precios, estamos verdaderamente democratizando el acceso a la salud. Hasta que no se logran bajar los precios, verdaderamente queda en buena teoría. Sabrina. Sí, yo no sé qué tanta posibilidad tenga usted de contestar con toda la verdad esta pregunta, pero de su experiencia hasta ahora en la mesa y en sus relaciones con el gobierno panameño, ¿qué posibilidades ve usted reales de que las recomendaciones que han hecho se tomen? De que el gobierno tome como suyas las recomendaciones que está haciendo su organización para tener una solución relativamente rápida, tanto al problema de los altos costos como al desabastecimiento de medicamentos. ¿Cómo va ese proceso? Gracias por esta pregunta, Sabrina, también. A ver, UNOPS es una entidad que basa sus juicios y sus recomendaciones en la evidencia. Entonces, al momento lo que hemos tenido es una invitación para presentar el enfoque de UNOPS.
Hemos tenido una solicitud para integrar el Observatorio Regional de Precios de los Medicamentos. En el día de hoy hemos cursado una respuesta favorable a esa solicitud. Y también en esa nota hemos referenciado la importancia de notar que el observatorio es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar lo que llamamos la solución sistémica. ¿Cómo sigue esta película? Que creo que es la pregunta que usted formula. No lo sabemos porque es una decisión soberana de Panamá y en particular de la Mesa de Precio de los Medicamentos, que ha comunicado recientemente que en 15 días tendrá unas recomendaciones adicionales. Lo que yo puedo decir desde la perspectiva de las Naciones Unidas a través de UNOPS es que seguimos con el compromiso de colaborar con Panamá, de poder poner a disposición estas herramientas que, como digo, están probadas, de poner a disposición estos mecanismos que son de corto plazo. En 15 semanas estamos en condiciones de empezar y terminar un proceso de compra de medicamentos con estos niveles de ahorros que van entre el 25 y el 60%, dependiendo de qué medicamentos vayamos a comprar. Y por lo tanto, iniciar a partir de esas 15 semanas el proceso de reconversión profunda de todo el ciclo de compra de los medicamentos a través de cada una de las instancias. Todo eso ha sido explicado y está a disposición de Panamá. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión final? Naturalmente dependerá de las instancias correspondientes. Nuestro invitado aquí en Mesa de Periodistas, Alejandro Rossi, director y representante de UNOPS Costa Rica, director de la oficina multipaís UNOPS para Costa Rica, Panamá y el Caribe. Muchísimas gracias, señor Rossi, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenos días.